no sé, bueno, que esté causando alguna hemorragia o algo por el estilo. Sí. Muy bien, también puede ser un proceso expansivo en la fosa posterior que puede desplazar las amígdalas hacia el canal vertebral. Muy bien, es una hemorragia, un hematoma y pues, puede ser un tumor, ¿verdad? Obviamente un tumor. Muy bien, pero de las causas más comunes que podemos nosotros, digamos, incluso provocar que hay un desplazamiento de las amígdalas hacia el canal vertebral, es cuando tenemos nosotros datos de hipertensión craneana secundaria a lo que ustedes quieran, tumor, hidrocefalia, hemorragia, lo que ustedes quieran. Pero tenemos datos de hipertensión craneana. Y nosotros queremos hacer una punción lumbar. Por ejemplo, en el caso de las meningitis o la sospecha de meningitis, el diagnóstico es mediante un estudio de líquido cefalorraquídeo y para eso tenemos que hacer una punción de líquido cefalorraquídeo que lo hacemos normalmente en la fosa lumbar o en la cisterna, más bien en la cisterna lumbar, o sea, la parte final de lo que es el canal vertebral. Y entonces, si nosotros no tomamos un estudio de tomografía previo de un paciente, principalmente si no ha tenido una fiebre importante y sospechamos una meningitis, tenemos que hacer un estudio de tomografía para saber si realmente no tiene un coágulo, no tiene un tumor, y saber que esta punción lumbar tenemos que hacerla con cuidado porque puede suceder que en el momento en que nosotros hacemos la punción y sale líquido, desalojamos líquido de la cisterna lumbar, esto va a disminuir la presión en ese espacio y por lo tanto un desplazamiento de la parte del cerebelo, las amígdalas, hacia abajo. Y esto puede provocar incluso un paro cardíaco y respiratorio fulminante. Esto es lo que bueno, se conoce realmente, que cuando un paciente se muere en ese momento, en que se enclavó el paciente. El paciente se enclava. ¿Por qué? Porque su muerte prácticamente es inmediata. Y esto puede ser bueno, no iatrogenia, pero sí puede ser una complicación cuando nosotros no tenemos cuidado en un paciente con datos de cráneo hipertensivo en hacer una punción lumbar. Bien, entonces vamos a recordar que aquí vemos una eh, imagen axial del cerebro y vemos qué es lo más importante aquí, que ustedes se fijen en esta parte central. Esto es el mesencéfalo, como ustedes ven es el mesencéfalo. Estas dos estructuras, derecha e izquierda, son los pedúnculos cerebrales. ¿Qué pasa por los pedúnculos cerebrales? Pasa principalmente la vía motora, la vía piramidal, que se llama así. Atrás de los pedúnculos cerebrales está la sustancia negra, los núcleos rojos y el acueducto con su sustancia gris periacueductal. Como ustedes ven, muy pegado entre los dos pedúnculos hay un espacio que se llama cisterna y sustancia perforada, y entre los pedúnculos cerebrales en la cisterna salen los terceros nervios craneales. ¿Sí? Los terceros nervios craneales. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante que salgan estos nervios? Porque cuando nosotros tenemos un problema de herniación transtentorial, si es de un lado, podemos ver que esta parte del temporal se va hacia adentro, hacia por el tentorio, y va a comprimir el tercer par craneal, ¿sí? Y el pedúnculo cerebral. Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, cómo sale el tercer par craneal entre la cisterna interpeduncular. Entonces, al comprimirse en forma lateral, comprimimos el pedúnculo cerebral y comprimimos el tercer par craneal. Es importante recordarles a ustedes que cuando un paciente tiene datos de herniación, está en coma. Los datos que vamos a ver, que son los respuestas motoras, patrón respiratorio, respuestas pupilares, estamos examinándolas en un paciente con coma, o sea, un Glasgow de 8 menos. Esto es muy importante. Puede tener situaciones de datos incipientes de herniación y el paciente está despierto, sí, pero generalmente su estado neurológico ya es muy pobre. Y eso es muy, muy importante porque cuando nosotros tenemos una herniación lateral y que vamos a ver que comprime el pedúnculo cerebral y el tercer par craneal, entonces vamos a empezar diciendo que el paciente está en coma. ¿Qué signos neurológicos va a presentar? ¿Alguien me puede
digamos, decir qué pasaría si se comprime el pedúnculo cerebral y el tercer par craneal. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría el Dosis paciente? palpebral. Anisocoria. Encontraremos Anisocoria. ¿De qué lado? ipsilateral. ¿Del mismo lado de la lesión o contralateral? Del mismo lado. Contralateral. No es colateral, ¿no, doctor? Es ipsilateral, como dijo su compañera, es del mismo lado, exactamente. ¿Y qué otra cosa va a tener? Dosis. Sí, citosis, midriasis, claro, un tercer par craneal, del mismo lado de la lesión. ¿Y qué otra cosa tiene aparte si se comprime también el pedúnculo cerebral? Tendremos hiporrespuesta o de plano reflexos. Una respuesta disminuida o ausente contralateral motora. Exactamente, y eso se llama hemiplegia o hemiparesia contralateral. Exactamente, y eso es lo que es el cuadro básico, digamos, de un paciente que tiene una hernia del uncus. Y es una cosa que generalmente se debe a un proceso expansivo y que requiere rápidamente un tratamiento quirúrgico. Entonces es muy fácil hacer el diagnóstico de un paciente en coma y le vemos las pupilas, tiene anisocoria y está hemipléjico contralateral, pues hay que saber que tiene una hernia del uncus. Es muy sencillo. Les comento esto porque normalmente nos enseñan en la escuela que el paciente que tiene una midriasis unilateral, pues hay que valorarlo. Y si tengo un paciente que se dio un golpe en la cabeza y tiene una midriasis unilateral, pues se hizo pensar que tenga un hematoma y que esté haciendo una compresión. Te los comento esto porque a veces me dicen, doctor, tiene una valoración de un paciente que se pegó en la cabeza. Ok. Y tiene una midriasis. Ah, caray, pues entonces déjeme ver dónde está el paciente. Seguramente está en coma, seguramente está intubado, seguramente está grave en una camilla, ¿no? Y voy, ¿y dónde está el paciente? Y dicen, pase, señor, por favor, pase. Y entra caminando el paciente. O sea, ese es un dato que tengo una midriasis, pero no una hernia oncal. Tiene una midriasis por otra razón, pero no secundaria a un traumatismo. Entonces, estas son los que nosotros llamamos las hernias del cerebro. Aquí tenemos la hernia que está del lado derecho, la foto del lado derecho, la imagen del lado derecho. Ustedes ven una imagen de una hernia por abajo de la hoz del cerebro. Entonces, esta hernia se llama hernia subfacial. Como la estructura que es el giro del cíngulo es la que se hernia por esta masa que tenemos aquí ocupativa, también a esta hernia subfacial se le llama hernia del cíngulo, del giro del cíngulo. Bien, tenemos de este lado, del lado izquierdo, tenemos los dos tipos de hernias transtentoriales. Una que es central, por un proceso global, y otra que la que platicamos hace un momento, que es la hernia del uncus. Aquí ustedes ven el uncus que se mete hacia el tentorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vamos a ver ahorita más rápidamente? En que una hernia central va a haber un desplazamiento hacia abajo en forma bilateral. Quiere decir que los cambios pupilares o de movilidad van a ser iguales, bilaterales. Mientras que la hernia uncal es exclusivamente de un solo lado. Por lo tanto, los cambios motores y pupilares son exclusivamente de un lado. Bueno, aquí tenemos un paciente con una hernia que está señalando la flecha, que es una hernia del cíngulo, aquí abajo, ¿verdad? Por abajo del lado del cerebro. Otra vez para recordarles, la hernia transtentorial y amigdalina. Entonces, el número 1, ¿qué tipo de hernia sería? El número 1. Singular. Cíngulo. Subfalciana. Ajá, exactamente. La 2 es la hernia transtentorial central. El número 3 sería ¿cuál? Uncal. Del uncus. Exactamente. Y el 4, la amigdalina, la de la amígdala. Entonces, hoz del cerebro, tentorio, agujero magno. Sitios de menor resistencia. Entonces, en las desviaciones intracraneales, o sea, los procesos expansivos nos van a provocar la hernia del cíngulo, la hernia central transtentorial y la hernia del uncus. Muy bien. La hernia del cíngulo, que va a ocurrir cuando un proceso expansivo va a desplazar
hacia el lado contralateral. El lóbulo frontal, que va a pasar el giro del lóbulo frontal, que es el giro del cíngulo, se va a expandir por abajo de la hoz del cerebro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a comprimir el parénquima cerebral, o sea, el frontal. Pero también va a haber desplazamiento y compresión ¿de qué? De las arterias y las venas cerebrales anteriores. Entonces, el hecho de que se compriman y se desplacen las arterias y venas cerebrales anteriores, ¿qué va a pasar? Va a provocar isquemia, congestión y edema. Entonces, al principio, cuando se empiece a herniar, va a haber compresión del parénquima, pero posteriormente se va a hacer mucho mayor este problema porque va a dar datos de infarto a nivel frontal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los signos y síntomas? Pues principalmente en coma, primero pacientes en coma y segundo, problema de tipo motor, contralateral. Otra vez recordamos, para que no se nos olvide, ¿verdad? La hernia subclaviana, la hernia central, transtentorial de arriba abajo, la hernia uncal y la hernia de las amígdalas. Así para que no se nos olvide. Muy bien, vamos a ver la hernia central. La hernia central transtentorial, que es el número 2 aquí, es un desplazamiento, como les comentaba hace un momento, bilateral de toda la parte de lo que corresponde al diencéfalo en forma inicial y posteriormente, al seguirse comprimiendo por un proceso supratentorial, comprime el diencéfalo en forma inicial y posteriormente el mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Entonces, esta situación clínica progresiva por un desplazamiento central o una compresión central, por una hernia central transtentorial, se le conoce como síndrome central de deterioro rostro caudal. O sea, va a haber deterioro desde arriba, desde la parte superior hacia la parte inferior, desde el diencéfalo hacia el mesencéfalo. Es el síndrome de deterioro rostro caudal. Y tiene varias etapas. Etapa diencefálica, etapa mesencefálica, etapa de la protuberancia o puente y etapa del bulbo. ¿Qué es lo que vamos a explorar en estos pacientes en estado de coma? Otra vez, en estado de coma. Vamos a valorar su tipo respiratorio, sus pupilas, los reflejos de tallo y las respuestas motoras. ¿Cómo vamos a ver el tipo respiratorio? Pues viendo cómo está respirando, obviamente. El paciente que puede estar, antes de que se intube, si es que no se intubarlo, pues va a estar respirando y puede estar eupneico. ¿Qué quiere decir eupneico? Respiración normal. Puede tener algunos bostezos profundos o puede tener la respiración típica de Cheyne-Stokes. Un paciente que ustedes ven un patrón en la cual tiene un periodo de apnea y empieza a inspirar primero superficialmente hasta más profundo y llega un momento en que empieza a disminuir hasta caer en la apnea, eso se llama Cheyne-Stokes. Nosotros cuando tenemos un paciente con Cheyne-Stokes, esto quiere decir que hay que intubar ya. Entonces puede ser tener el principio principal a nivel diencefálico, diencéfalo. No hemos llegado al tallo, recuerden, estamos en el diencéfalo. Esto quiere decir que tiene una respiración Cheyne-Stokes. ¿Cómo están las pupilas? Pequeñas, las dos pequeñas. Y si le hacemos estimulación luminosa, pueden contraerse un poco, pero están iguales. Recuerden que en el deterioro rostro caudal central los cambios son bilaterales. Las respuestas oculocefálicas y oculovestibulares, lo que llamamos nosotros reflejos de tallo. La maniobra de cabeza de muñeca, para hacer esta maniobra, primero tenemos que estar ciertos, como habíamos platicado, de que no tiene lesión cervical. Eso es muy, muy importante. Primero, si tiene lesión cervical o sospecha de lesión cervical, no puede hacer estas maniobras. ¿Cómo se hacen las maniobras? Pues vamos a mover la cabeza generalmente en forma rápida, de un lado, o sea, de estar en línea media hacia un lado. ¿Cuál es la respuesta normal? Que los ojos se vayan hacia el lado contrario a la dirección del giro. Esa es la respuesta normal. ¿Sí? Bien. Oculovestibulares es colocar agua helada, no fría, helada, ¿sí? En el conducto auditivo externo. También igualmente recordar,
que para que yo haga esta prueba tengo que estar cierto de que el paciente no tiene una lesión de la membrana timpánica. Eso es muy importante. ¿Cuál es la respuesta normal? Que si yo le pongo agua helada del lado derecho, los ojos, la mirada lateral o la mirada conjugada se va a ir hacia donde estoy inyectando el agua. ¿Por qué se encuentran todavía presentes los reflejos de tallo? Pues porque estamos a nivel superior, estamos en el diencéfalo, todavía no llegamos al tallo, por eso todavía están conservados. Respuestas motoras. Habíamos hablado de que lo mejor es hacer compresión para hacer dolor a nivel del lecho ungueal o en el techo orbitario. ¿Cuáles pueden ser las respuestas que puede presentar? Pues puede tener respuestas de localización, puede tratar de quitarnos el estímulo, está localizando el dolor. ¿Y qué otra cosa tiene aparte? Recuerden ustedes, si se comprime el pedúnculo cerebral donde va la vía motora, que es la vía piramidal, se va a afectar la neurona motora superior. Tenemos dos motoneuronas, la motoneurona superior y la inferior. O a veces en algunos textos le dicen primera motoneurona, segunda motoneurona. Generalmente, en términos generales, la primera motoneurona corresponde al cerebro, la segunda motoneurona corresponde a la médula. Cuando se afecta la motoneurona superior, va a haber hemiplegia, o sea, disminución, bueno, va a haber, mejor dicho, va a haber parálisis. El tono muscular va a estar aumentado, por lo tanto, va a tener una parálisis de tipo espástico o hipertónico. Al haber hipertonía, espasticidad, ¿cómo van a estar los reflejos? Aumentados. Y también va a haber, ¿qué? Respuestas anormales, reflejos anormales. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El reflejo de Babinski. Cuando tenemos una lesión a nivel medular, va a haber hipotonía. Entonces, la parálisis va a ser de tipo hipotónico o flácido. ¿Cómo están los reflejos? Pues van a estar muy, muy disminuidos o ausentes. Y también, por lo tanto, no va a haber reflejos anormales, o sea, no va a haber Babinski. Esa es la diferencia a grandes rasgos de las dos lesiones de la neurona motora superior e inferior. Por lo tanto, si tenemos una hernia central cerebral transtentorial, va a haber afectación de la vía motora, vía piramidal, entonces va a haber hemiplegia, va a haber en este momento discreta o alguna disminución de la movilidad, pero va a haber aumento del tono muscular. Como por eso lo ponemos aquí, dice resistencia paratónica, y que va a haber reflejos anormales. Babinski. ¿De qué lado? Bilateral. ¿Sí? Cuando nosotros... perdón, esto está mal aquí. Bueno, aquí está en color, es lo mismo que estamos hablando en un momento. Ok. Cuando ya vamos llegando hacia el mesencéfalo, ¿qué va a pasar? Que la respuesta ya es francamente Cheyne-Stokes. Las pupilas todavía se conservan pequeñas y puede o no haber discreta contracción cuando aplicamos reflejos luminosos. Los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares puede haber todavía respuestas, aunque en algunos momentos ya no lo hay. Y las maniobras, las respuestas motoras ya no va a ser de localización, ya no va a localizar el estímulo, sino lo único que va a hacer, va a haber hipertonía y entonces va a haber una respuesta flexora de las extremidades superiores y extensora de las inferiores, lo que se llama rigidez de decorticación. Rigidez, ¿por qué? Porque está el tono muscular aumentado por lesión de la neurona motora superior. Rigidez de decorticación. Cuando ya va avanzando esto y ya es mesencéfalo y puente, ¿qué es lo que va a haber? Puede haber Cheyne-Stokes o hiperventilación neurógena. Respuesta, o sea, tipo del patrón respiratorio, una hiperventilación. Y aquí las pupilas ya se empiezan a dilatar, ya no están tan pequeñas y ya no responden al respuesta
a la respuesta luminosa. Ya no responde. Como ya Doctor, está, una duda. dime. Adelante. Sí, adelante. Te escucho. Encontré que en la fase de mesencefálica, las pupilas son irregulares, ¿es correcto? En la etapa mesencefálica. Aquí estamos en la Ajá. etapa mesencefálica. O sea, irregulares en el sentido de qué, perdón. ¿En su forma o en su tamaño o en qué? En tamaño, pero Bueno, que, bueno, no son, una está más pequeña y la otra está un poquito ligeramente más dilatada, pero no sé si está correcto. generalmente las dos pupilas son del mismo tamaño. Generalmente. Digo, si hay una dilatación de 1 milímetro en diferencia entre uno y otro, pues no es muy importante. Lo que es, digamos, que no sea una midriasis muy evidente, ¿no? Pero generalmente lo común es que sean del mismo tamaño. Como les comentaba, en las fases anteriores son pequeñas y todavía tienen ciertas respuestas. Cuando ya está a nivel mesencefálico, cuando ya está a nivel mesencefálico con el puente, ya se empiezan a dilatar. Obviamente no están tan midriáticas, ¿verdad? Pero ya no responden a la luz. Como ya estamos a nivel del tallo cerebral, las respuestas oculocefálicas y oculovestibulares son negativas. Y las respuestas motoras pueden ser variables, o no hay ninguna respuesta, o tener una respuesta en la cual hay extensión de los brazos en lugar de flexión, como en el caso anterior, extensión y pronación, y ya hay igualmente extensión de las extremidades, y es lo que llamamos nosotros rigidez de descerebración. Obviamente cuando ya va aumentando, cuando va bajando esto, ya prácticamente a nivel de lo que es el puente y el tallo y la médula, o más bien el bulbo, recuerden que en inglés sí dice médula, pero es bulbo, ya las respuestas, el patrón respiratorio va a ser euneico, pero superficial, rápido y superficial. O unas respuestas lentas e irregulares que se llama respiración atáxica o apnéusica. O sea, prácticamente son bostezos. Las pupilas ya se encuentran un poquito más dilatadas en posición media sin respuesta a la luz. Los reflejos ya son negativos totalmente y las respuestas motoras ya hay ninguna. Solamente lo que habíamos hablado de cuando hablamos de muerte encefálica, los reflejos de tallo, en la cual hay estimulación de las extremidades inferiores, hay flexión. Y esto se llama respuestas de tallo cerebral. ¿Cuál sería la última etapa? La etapa del bulbo, y en la cual hay prácticamente una respiración apnéusica, o sea, bostezos ya muy prolongados, o nula, las pupilas ya están completamente dilatadas, los reflejos de tallo son negativos y ya no hay ninguna respuesta al estímulo doloroso. Eso ya sería la etapa final, en la cual pues, precede prácticamente a la muerte encefálica. De lo que nosotros debemos de recordar es que los reflejos las pupilas a nivel mesencefálico generalmente tienden a ser pequeñas y del mismo tamaño. Ya cuando está avanzando hacia el puente se van a dilatar un poco, pero siguen siendo generalmente del mismo tamaño. La compañera comenta que ha leído que puede haber cierta variación, pero es mínima. Si es que la hay, es mínima porque antes se considera el mismo tamaño. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se trata de una hernia lateral, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vamos a tener un patrón respiratorio euneico. Recuerden, el paciente está en coma. Les había comentado, la pupila ya va a haber dilatación en el tamaño, se va a ver anisocoria. Perdón, ya tenemos menos de un minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? No, ¿Todos? todo ¿No? bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Todo Ya bien, tenemos nada gracias. más. Doctor, ¿cuál había dicho que era la ¿La qué, perdón? ¿La qué? No la escuché, disculpe. Ya, ¿Crees que no? ya me he Sí, escuchado. ya la escucho, ya.
Sí. No, otra vez no ¿Cuál era escucho. la más frecuente en cuanto a las hernias, doctor? Dijo usted que la del Esa es la que uncus, vamos a iniciar, la del uncus, ¿no? que es la hernia uncal o hernia lateral transtentorial. Bueno, continuamos más.